placer coincidir aquí con ustedes. Mi nombre es Verónica Hernández Alcántara y funjo en este momento como directora de la Unidad de Certificación, Capacitación y Extensión del Poder Judicial del Estado de México. Agradezco infinitamente la oportunidad al magistrado Ricardo Sodi y a nuestro director general de la Escuela Judicial, nuestro querido doctor Jaime López Reyes, por permitirme estar el día de hoy aquí con ustedes. Pues bien, una de las grandes áreas de oportunidad con las cuales contamos todas y todos, sin duda alguna, está vinculada con identificar qué significa nuestra formación, cómo de origen fuimos educados, formados, instruidos como abogados y abogadas. Soy licenciada en Derecho, maestra en Derecho y doctora en Derecho. Eso significa, entre otras cosas, que fuimos formados por una educación bastante rígida, exigente y apegada a normas. Siempre nuestra vida fue basada en normas, lo que tenía que hacerse, el deber ser. No salirnos del cuadrito del deber ser, porque así lo dictaba la norma. ¿Ok? Pues bien, en ese cuadrito de lo que dicta la norma, es decir, la norma se refiere a esa particularidad en virtud de la cual, para hacer una convivencia pacífica, armónica, respetuosa entre las personas que interactuamos todos los días, tenemos que ceñirnos justo a un nivel mínimo de exigencias para que nuestros actos, nuestra voluntad, nuestro querer no trastoque o lastime a los demás. El ordenamiento máximo que nos rige, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este ordenamiento plasma, entre otros elementos trascendentales, la forma a través de la cual se reconocen los derechos humanos con los cuales contamos nosotros como personas, nosotras como personas. En este sentido, fíjense nada más, algo interesantísimo. El artículo primero constitucional define, entre otras cosas, ¿sí?, que todos y todas gozamos de los derechos humanos que están reconocidos en este ordenamiento máximo. Hay diversos artículos en los cuales se mencionan los derechos humanos y hay uno en particular que quizá ahora con estas dinámicas tan particulares del discurso de los derechos humanos ha salido más a la luz, ha estado más en los reflectores y justamente se refiere al derecho humano, en virtud de lo cual nosotros tenemos la posibilidad de solucionar nuestros conflictos a través de medios adecuados de solución de conflictos. La Constitución dice que son medios alternos de solución de conflictos y se refiere justamente a que, si bien es cierto, existen tribunales que no se exigen, mejor dicho, que están instituidos para que si tenemos alguna situación en virtud de la cual sintamos que han sido trastocados o vulnerados nuestros derechos, podamos tocar la puerta de un tribunal para que nos escuche y que se dicte una sentencia, se haga justicia. Así decimos. Pues bien, si me permiten el día de hoy, quiero compartir con ustedes un tema que me parece muy particular. Hemos hablado de estos medios alternos de solución de conflictos y dice ahí el artículo 17 constitucional a propósito de ello. No, nadie tiene derecho a hacerse justicia por su propia mano. Por eso existen los tribunales. Pero antes de que acudamos con los tribunales, los conflictos bien podemos pensar y repensarlos. ¿Y a qué me refiero? Si me permiten, les voy a compartir unas diapositivas que he preparado para ustedes para irme justamente en un orden específico que pretendo que ustedes adviertan el porqué de la trascendencia o la importancia o por qué estoy enfatizando justo el tema de los derechos humanos vinculando el artículo 1 constitucional con el 17 y a qué se referirá eso de la inclusión. Y seguramente ustedes traerán en el radar por ahí esa palabrita muy particular de las categorías sospechosas. Si me permiten, les comparto. Seguramente ustedes habrán escuchado, habrán leído, se habrán informado acerca de la inclusividad. Y generalmente cuando hablamos de inclusión, pues viene a nuestra mente que a lo mejor no todos los factores, no todos los elementos, no todas las personas se sienten parte de. Entonces, al sentirse abstraídos de un determinado grupo,
alejados, apartados, justamente aparece este término de la inclusión. Y el término de la inclusión justo va aparejado de muchos aspectos y muchos factores que pretendo sintetizar el día de hoy. Dice aquí, menos prejuicios, más amor, más empatía, más inclusión. Esas son las premisas de las cuales quiero partir esta plática para interactuar con ustedes justo el día de hoy. Pues bien, cuando nosotros hablamos de esta mediación de carácter inclusivo, pues ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar pues por donde debemos empezar, justo por el principio. Cuando hablamos del término paz, pues generalmente pensamos en aquellos grandes desafíos que se enfrentan, no sé, en el mundo, en otras latitudes, donde algunas naciones han gestado condiciones que no son precisamente las más favorecedoras para que estén pugnando por cualquier cantidad de elementos que podrían parecernos razonables o no. Sin embargo, pareciera ser que hacemos referencia a las naciones, a los que están en los grandes desafíos, grandes retos del mundo. Y de pronto se desdibujan unos aspectos que pretendo destacar justo el día de hoy. Si me permiten, voy a compartirles un breve video y del cual pretendo se desprenden algunos elementos que podemos ir concatenando un poquito más adelante. Voy a dejar de presentar este elemento para darle paso al video. Si me permiten, vamos para allá. Comparto el siguiente video. Pongamos mucha atención, por favor, y vamos para allá. Este es un llamado a la paz, pero no hablaré de esto como si la paz dependiera de todos los demás, como si fuera algo ajeno a mí. Es un llamado a que notemos la crisis que nosotros provocamos día con día y de la que me parece se derivan el resto de las crisis, y es el enfrentamiento y división entre seres humanos que nos ha llevado a agredirnos unos a otros. Es inevitable que por nuestro criterio, pensamiento, valores, cultura, religión, filosofía de vida, lo que sea, nos veamos diferentes unos a otros. Eso es normal y realmente hasta es enriquecedor ser diferentes. El asunto está en que interpretamos esas diferencias como amenazas y por lo tanto las señalamos y juzgamos con burlas, ataques, humillaciones, insultos y hasta amenazas. Parece que se nos olvida que somos seres humanos todos y hemos creído que el que se impone y destruye al otro haciéndolo sentir inferior es más poderoso. Nos cuesta respetar las diferencias. Yo no digo aplaudir si no estamos de acuerdo, digo respetar. Y respetar no es quedarse callado tampoco, es poder exponer tu punto sin necesitar destruir al otro para sentir que tú tienes razón. Hemos caído en el juego de quien hace sentir más miserable, inútil y tonto al otro es el que gana, es el poderoso. Amigos, el verdadero poder no se toma ni se impone por la fuerza. No se puede. Nadie puede apropiarse de él. El verdadero poder solo se recibe y se le otorga a aquellos que sirviendo y respetando a otros han creado una relación de confianza y libertad. Lo entendimos mal. Criticamos a quienes en el uso de ese poder mal entendido destruyen o se aprovechan de otros. Pero la invitación de hoy es a vernos a nosotros mismos y hacernos la misma pregunta. ¿He destruido yo a otros haciendo uso del poder que tengo? Si el poder que tengo a través de mis palabras, de mis acciones e interacciones, lo utilizo para imponerme y hasta destruir a mi misma especie, ¿qué me hace diferente de quienes con más poder lo hacen? ¿No es lo mismo, solo que en escala diferente? Si no te gusta qué está pasando en tu país, dilo, pero no ofendas, no hace falta. Si no compartes una opinión, exprésalo, pero no destruyas ni humilles, no hace falta. ¿Quieres un mundo donde no existan abusos de poder? Usa responsablemente el poder que tú también tienes, desde lo pequeño hasta lo grande, desde tus pensamientos, tus palabras y tus acciones. Sí,
Habrá algunos que no lo hagan, pero eso no quiere decir que te sumes a ellos. Busca en tu corazón y encuentra qué es lo que tú quieres. Y cuando lo encuentres, sé congruente con eso. Si buscas paz, sé paz. Si buscas respeto, sé respeto. Si buscas amor, sé amor. Si buscas vivir a colores, sé los colores. Porque recuerda, con lo que hoy ya tienes, también puedes vivir a colores. Pues bien, como podemos advertir de este video, cuando hablamos justo de la paz, pues la paz empieza sí o sí dentro de nosotros. En diversas ocasiones solemos pensar que todos los demás elementos que están afuera son los que tienen que allegarme de todos aquellos factores, de todos aquellos, aquellas formas a través de las cuales yo debo sentir paz. Pero si la paz no la cultivo dentro de mi persona, sucedería algo muy particular. Les va a parecer extraño lo que voy a decir. Las cosas no las vemos como son, sino como somos. Si nosotros traemos un conflicto interno donde sentimos que hemos sido vejados, ultrajados, lastimados, ninguneados, ¿qué creen que vamos a proyectar allá afuera? Pues justo eso, justo una disconformidad, justo un conflicto, justo una animadversión que la vamos justo a proyectar hacia el exterior, y lo peor del asunto es que generalmente lo hacemos con las personas más cercanas a nosotros. Y bueno, pues aquí, justo en este mundo tan diverso en el cual vivimos, la inclusión es esencial para que justo vayamos construyendo una convivencia armoniosa. Esto no se genera de manera espontánea. Debemos elegir contribuir a construir esa convivencia armoniosa. No se genera por obra ni de la casualidad, ni porque vino de pronto un rayo luminoso y ya todos vivimos en orden y en santa paz. No, no es de esa manera. Es tomar conciencia de dónde estamos en este momento, elegir justamente aquellas condiciones en virtud de las cuales edifiquemos y pensemos y repensemos lo que pensábamos que pensábamos. Entonces, ¿qué desafíos tenemos? Pues conflictos relacionados justo cuando hablamos de la inclusión con la discriminación, con el acceso desigual a recursos, con el acceso desigual al tratamiento, al reconocimiento, al respeto y a cualquier cantidad de elementos, virtud de los cuales las personas pueden sentirse pues al margen de las ventajas o de los beneficios que advierten si poseen otras personas. ¿Okay? ¿Cuál es el rol de la mediación? Facilitar la resolución de los conflictos de manera justa y equitativa. Les va a parecer extraño. Fíjense que el conflicto es connatural a la naturaleza humana. Perdón por lo reiterativa. El conflicto es una constante. Es una constante todos los días. Y yo les invito, les hago un ejercicio muy particular a mis alumnas y alumnos, y lo hacemos de una manera muy lúdica. Les pido que tomen su teléfono celular y que se tomen por lo menos 5 selfies. Una vez que se toman esas 5 selfies, les suplico que elijan solo una de ellas. Y generalmente, cuando eligen una de ellas, pues, ¿qué es lo que buscan? Distintos ángulos, en fin, y eligen aquella que a su juicio, pues, les parece que evidencia su mejor ángulo, su mejor sonrisa, donde sus ojos están más luminosos, o qué sé yo, ¿ok? Y todas las demás fueron descartadas. Les pido que tomen conciencia justo de eso. Nosotros elegimos una opción y descartamos las demás. No quiere decir que las demás no me sirvan, no me gusten, no estén padres, no me sumen. No, simplemente que cuando nosotros decidimos, ¿sí? Elegimos como tal un elemento para quedarnos con ese elemento, pero en el momento en el cual optamos por ese, a los demás los dejamos fuera, ¿sí? Pero ese dejar fuera justo es lo que quiero que el día de hoy reflexionemos. ¿Cómo es que dejamos fuera? ¿Por qué dejar fuera? ¿O cómo hacer armónico eso? Que, fíjense aquí, sí, fue simplemente una selfie. Imagínense nada más en la interacción que tenemos con las personas a nuestro alrededor, cómo es que dejamos fuera, por acción, por omisión, o con materia penal de comisión por omisión, ¿verdad? Entonces, fíjense nada más.
¿Qué es un conflicto? Vivimos, insisto, todos y cada uno de nuestros días con un conflicto. En la elección de la selfie traíamos un conflicto. ¿Cuál elijo? ¿En cuál me siento mejor? ¿En cuál luce más mi rostro? ¿Cuál selfie es la que más evidencia cómo me siento en este instante? Que por supuesto tiene que coincidir con aquello que dijimos que fundamentalmente es mostrar al mundo, ¿sí? ¿Cuál es esa imagen que quiero proyectar? Imagen es percepción. ¿Qué percepción quiero que tengan los demás de mí? ¿Sí? Pero si esa percepción pues parte por si yo me califico o me descalifico, ¿ok? Entonces, fíjense, internamente tenemos esa disputa de cuál elegimos. Si eso es internamente, imagínense por favor hacia el exterior cuando se establece una lucha o una disputa entre dos o más partes. El conflicto también significa pelea, ¿sí? No necesariamente, o puede, por supuesto, emplearse el uso de la fuerza. Una oposición, una discusión, un problema, una situación complicada de cualquier naturaleza. El origen etimológico de esta palabra conflicto viene de conflictus, es de latín. Y bueno, aquí la idea que quisiera destacar con esto es lo siguiente. Nosotros, al tener justamente un origen en nuestro derecho romano canónico, ustedes advertirán aquí del latín conflictus, generalmente las palabras tienen una carga muy particular. Cuando nosotros vemos escrito o alguien lo manifiesta y nosotros escuchamos el término conflicto, nos causa una emoción. Emoción es una energía en movimiento. Y los conflictos pueden sentirse en distintas partes de nuestro cuerpo. Pero de entrada, hay personas que dicen, es que yo sentí un vuelco en el corazón, ¿sí? O hay personas que manifiestan, es que algo me sucedió en el estómago, siento que algo me pasó en el estómago, ¿sí? O bien en con distintos niveles, factores o elementos que se conjugan y dicen, lo sentí en todo el cuerpo, ¿no? Sentí una descarga eléctrica. Pues bien, ese conflicto, imagínense nada más que si internamente nos provoca una serie de reacciones derivadas de las emociones y cómo es que las interpretamos, imagínense por favor cuando dejamos que salga de nuestro cuerpo y lo traducimos en dañar a una persona, dañarla físicamente o utilizar algún artefacto para descargar la reacción que nos provoca que pues vivamos ese desafío o esa discusión. Pues bien, este conflicto, ¿sí? O como tal, se me permite, cambio la diapositiva, a todos y a todas nos enseñaron a resolver los conflictos de distintas maneras. Les pongo también como ejemplo a mis alumnas y alumnos cómo es que solíamos o qué nos decían aquellas personas, nuestros adultos, de los cuales aprendimos tanto, cómo nos decían que teníamos que dar respuesta ante un conflicto. Y la gran mayoría de las respuestas que he advertido a propósito de esta pregunta es que me defienda, que conteste, ¿sí? Y muy poco porcentaje es, a ver, vamos a sentarnos a platicar, vamos a definir de dónde viene tu enojo, ¿sí? Para que pueda comprenderte y podamos solucionarlo. Rara vez recibo esta respuesta. Entonces, en términos generales, nosotros tenemos distintas vías a través de las cuales podemos pues, acercarnos, ya sea a resolver o solucionar los conflictos. Una de ellas, y es la más primitiva, es la autotutela o autodefensa. Y esta es la forma más egoísta y primitiva de nuestro cerebro para poder solucionar los conflictos, a través de la fuerza. Y el más fuerte se impone al débil, y ese más fuerte, pues, impone su razón. No nos enseñaron tampoco en esa autotutela, autodefensa, que va a sonar súper en shock lo que voy a manifestar, que la razón no existe. Existen las razones y las razones de todos, y las razones de todos son válidas, igualmente válidas. ¿Ok? No nos detenemos a pensar y a preguntar cuáles son tus razones y me enriquezco de tus razones, yo te doy mis razones, te enriqueces de mis razones y construimos
a la par un proyecto en común para que nos comprendamos. Eso no nos lo enseñaron. A nosotros nos enseñaron a definir quién tiene la razón. Y entonces, en ese primer acercamiento es ser combativos, ser bélicos, ser guerreros, y por lo tanto, la forma más primitiva, insisto, de imponer mi razón es a través de esa autodefensa. Un poquito más adelante, y es un elemento que me parece pues ya de avance, es la autocomposición, y nos referimos justamente a que las partes dialogan, escuchen este término, para solucionar su conflicto. Dialogan. Y por último, en la heterocomposición, como el diálogo no fue suficiente o ni siquiera vislumbraron el diálogo, las partes lo que hacen es tocar las puertas, ¿sí?, de quienes ostentan, en este caso, la posibilidad de solucionar los conflictos, porque nosotros no pudimos solucionarlo a través de establecer un diálogo adecuado, respetuoso, horizontal, pues vamos ante un superior, un externo, para que una vez que escuche las razones de cada uno de nosotros, de cada una de las personas que está en la disputa, pues defina quién tiene la razón. Aquí viene algo muy particular, que no necesariamente cuando esa intervención del tercero, que tiene un poder y tiene una autoridad suficiente para poder imponer su decisión, emita su resolución, vamos a estar contentos. No necesariamente. Porque a lo mejor si una de las partes se ve favorecida con todas sus peticiones, pues a lo mejor va a manifestar qué barbaridad, qué juez, qué jueza, qué magistrado, qué magistrada, qué ministro, qué ministra, tan estudioso, tan capaz, tan sensible, solucionó todos, cada uno de mis conflictos, todas mis peticiones fueron atendidas, por lo tanto es lo máximo. Mientras la parte que no se vio favorecida con las solicitudes que formuló, va a tener, por supuesto, una opinión totalmente opuesta a quien ganó, a quien se vio favorecido, ¿sí? Entonces, aquí una de las partes se queda muy contenta y la otra se queda muy enojada. O no necesariamente, ¿qué tal que solamente una de las partes, que la parte actora solicitaba, le fueron concedidas, y a la parte demandada también se vio favorecida y perjudicada en otras, porque a lo mejor no aportó elementos, porque, en fin, se suscitaron diversas situaciones en el camino? Bueno, pues ninguna de las partes está contenta. ¿Ok? Entonces, queda claro que existen, entre otras cosas, pero esencialmente, una forma de autodefensa, una forma de autocomposición y una forma de heterocompositiva. ¿A qué le vamos a apostar el día de hoy? A la autocomposición. Entonces, si me permiten, sigo compartiéndoles mis diapositivas. Va la otra. ¿Qué viene a nuestra mente cuando escuchamos la palabrita conflicto? Y bueno, fíjense, puse ahí a un personaje que está en una disyuntiva y se pregunta, ¿no? Oye, ¿y qué será conflicto? Y bueno, pues puede aparecer el tema del conflicto primero como choque. Nos peleamos. Y ustedes advierten en la primera figurita, pues ¿quién tiene la razón? Una persona está viendo que se está proyectando en el piso desde su perspectiva el número 9, ¿sí? Y la otra persona dice, no, claro que no es un 9, es un 6, ¿ok? ¿Quién tiene la razón? ¡Ambos! ¿Se acuerdan que hace un momentito les hacía referencia al tema de las razones? Pues ambos tienen la razón. Claro que desde la perspectiva de cada uno, para uno es un 6 y para el otro es un 9. ¿Quién tiene la razón? Ambos. Todo depende de la perspectiva, desde dónde estamos viendo, para que en esa pues visión, justamente, ¿qué tendría que hacer el señor a la señora? ¿Qué tendría que hacer la señora para con el señor? Para que adviertan su perspectiva. Decirle, tomarlo de la mano y decir, oye, mira, desde donde estoy, mira, ponte aquí en este lugar, mira, ¿verdad que sí es un 6? Pues sí, mira, desde aquí se ve un 6. Ah, mira, entonces tú también ven de este lado. Y mira, ¿verdad que sí se ve un 9? Ah, sí, es un 9. No lo hacemos. Cada uno de nosotros nos mantenemos en la posición en la que estamos y decimos, pero este es un 9 y este es un 6 y se acabó. Vemos aquí, por ejemplo, en esta segunda figurita de las personas que están ahí con unos globitos de comunicación donde están, bueno, echando rayos y centellas, seguramente
diciéndose todas las groserías habidas y por haber, ¿verdad? Pensando que subiendo el tono de voz o manifestando con gritos y cualquier cantidad de atrocidades y tropelías, bueno, pues ya con eso se impone la razón, ¿ok? Y bueno, encontramos en los dibujitos que tenemos en el lado derecho el conflicto, fíjense nada más, el conflicto como choque o como crisis, pero también podemos ver el conflicto como oportunidad. Crisis también es igual a oportunidad. Oye, ¿qué se requiere para que lo vea con la oportunidad? Pues mirarlo con otros ojos. Oye, pero ¿cómo aprendo a mirarlo con otros ojos? Justo con eso, aprendiendo a incorporar otras herramientas que te permitan justo pensar y repensar lo que piensas, ¿qué piensas? ¿Qué nos enseñaron? ¿Qué serie de creencias traemos? ¿Y qué posibilidades existen de que esas creencias las sustituyamos por otras? ¿Ok? Entonces, cuando vemos el conflicto como oportunidad, sin duda se van a gestar las condiciones idóneas para que podamos de entrada dialogar. Fíjense que hay una palabrita que les va a parecer muy particular y que se refiere a las soft skills. ¿Qué es eso? Las habilidades blandas. Acúsome de que cuando nosotros, y me refiero a mis compañeros y compañeras que estudiamos en su momento la licenciatura en Derecho, la maestría en Derecho, y yo creo que yo empecé a vislumbrar por ahí hasta la altura del partido del doctorado, que no necesariamente, ¿sí? Todo conflicto tendría que perpetuarse, que no necesariamente nuestra carrera está relacionada con la belicosidad, que habían o tendrían que existir otras salidas, otras formas de pensar y buscar alternativas para que las personas regresemos a nuestra esencia de respetarnos internamente para poder respetar a los demás. No necesariamente tendremos que estar de acuerdo en todo. Sí, lo que es crucial es respetar lo que dicen las otras personas y reconocer para responsabilizarnos y, por supuesto, restaurar las relaciones. Bien, suena muy particular y utópico, lo sé. Sin embargo, justo esta sesión es una invitación a que tengamos otra perspectiva. ¿Qué tal que nos funciona? ¿Okay? Pues bien, dentro de los elementos que nosotros encontramos dentro del conflicto, fíjense que los diversos autores hacen referencia a un triángulo, ¿sí? Y bueno, este triángulo seguramente ustedes recordarán, y para quienes somos abogados y abogadas, nosotros nos enseñaron en nuestra formación tan formal, tan rígida. ¿Se acuerdan de aquella famosa pirámide de Kelsen? Que ni es pirámide y ni es de Kelsen. Bueno, pues aquí viene una figurita triangular que quiero que por favor traigan en el radar, porque fíjense, aquí se intercalan las famosas, se escucha raro, ¿verdad? Las 3 P's. 3 del eje central de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quienes fueron creadas las normas, para las personas, ¿no? ¿Cuál es el centro de imputación normativa? La persona humana, ¿ok? Entonces, esta persona, ¿sí? El eje central, quiero que por favor lo identifiquen. ¿Y por qué hago especial énfasis en ello? Porque nosotros fuimos cableados de una manera muy particular. Perdonen por emplear estos términos poco ortodoxos, pero nosotros como abogados, como abogadas, solían decirnos nuestros profesores, y máxime si tenías profesores de esos vacas sagradas, que te decían, es que el derecho implica estudiar la ley. Ustedes estudian derecho porque tienen que saberse las leyes y porque la ley es lo máximo y la ley está en la cúspide y la ley y el culto excesivo al texto de la ley. Cuando pasaron los años me quedó clarísimo que cuando me empecé a cuestionar justo esto, dije, ¿y el legislador no se equivoca? ¿Y si el legislador de pronto en un plumazo puede llevarse cualquier cantidad de ordenamientos legales? Eso quiere decir, entre otras cosas, que desaparecen esos supuestos, son sustituidos por otros y entonces nosotros seguimos estudiando leyes.
¿Y dónde quedan las personas? Las personas son las destinatarias y el eje central de esas leyes que fueron creadas. Entonces, esa persona tiene una historia, tiene una serie de creencias, una serie de principios, de valores, de interpretaciones, de significados. Construye una serie de relaciones. Cuenta con una serie de emociones, de comportamientos, de habilidades, de actitudes y de construcción de una personalidad como tal. Entonces, el conflicto de las personas, primero llamaremos un conflicto interno, y ese primer conflicto interno en el identificarse quién es esa persona, cómo está siendo esa persona, porque finalmente no somos seres acabados, siempre estamos siendo, siempre estamos en un proceso de construcción y de construcción. En este sentido, esa persona está relacionada con una serie o este elemento que suena muy particular, el problema o los problemas. Y ese conflicto está vinculado con hechos, con posiciones, con consecuencias, con percepciones, con intereses, con necesidades, pero también con soluciones. ¿Ok? Entonces, ya hablamos de dos P's, persona, problema, y viene la tercera, el proceso. Cómo la gente, cómo las personas comunicamos nuestros problemas y nuestros sentimientos. Y las emociones, que no se nos olvide. ¿Cuáles son esas estructuras? ¿Cuáles son esos sistemas? ¿Cuáles son esas formas a través de las cuales las personas proceden? ¿Cuáles son aquellas normas acerca de cómo nos enseñaron y que nosotros replicamos y que simplemente lo hicimos replicándolo sin cuestionarnos? ¿Por qué contestamos lo que contestamos? ¿Por qué nuestra reactividad? Tenemos la posibilidad de decidir diferente a estas alturas del partido. ¿Sí? ¿Qué roles hemos asumido y qué consideramos que, bueno, pues que es que si así siempre se resolvían los problemas en casa, que las personas se quedaban calladas y decían, no me preguntes nada, después hablamos. A lo mejor así, ay, déjelo, no lo moleste, ya más tarde se calmará y ya nos contará qué pasa, ¿no? O justificando la violencia porque pues la persona está enojada. ¿Ok? Fíjense nada más, ¿qué factores tan particulares? Persona, problema, proceso. Ok. Todo parte, quiero continuar con esta diapositiva, si me lo permiten. Fíjense nada más. Nosotros, ¿qué cosa más particular? Fuimos formados con base en cierto tipo de conceptos, ¿sí? Opuestos, en polaridades. Todo lo que no era bonito era feo. Todo lo que no era alto era bajo. Todo lo que no era blanco era negro. Todo lo que no era caliente era frío. Todo lo que no era arriba era abajo. Todo lo que no era abierto era cerrado. Y me puedo, bueno, seguir pensando en opuestos. Sin embargo, sí, cuando hicimos un alto en el camino y dijimos, oye, espérame, entre el blanco y el negro hay una gama inmensa de grises. ¿Puedo decidir entre el blanco y el negro en esa gama inmensa de grises? Y sorpresa, ¿qué crees? Que aparte, se enojaría Pantone si no lo reconociéramos. Recuerden que hay una gama inmensa de colores y cualquier cantidad de tonos entre toda la cromática con la cual contamos. No, todo es blanco y negro. También hay cualquier cantidad de colores. Hay una diversidad. Entonces, como no nos enseñaron en esa polaridad a reconocer la diversidad, pues por eso repetimos los patrones de pensar en esas polaridades. ¿Nos han ayudado? Pues no necesariamente. Y aquí tenemos que, bueno, pues esos conflictos, nosotros podríamos pensar, ay, pues insisto, los conflictos están allá afuera, y las personas que están en las guerras, qué barbaridad. Ah, sí. ¿Y qué te parecen los conflictos que tenemos de pronto dentro de la misma familia? ¿Y qué te parecen los conflictos que tenemos ahí dentro de nuestros grupos, dentro de nuestro espacio laboral? Los conflictos que se generan dentro de la escuela, los conflictos que se generan en la comunidad, los conflictos que están adheridos a los que ya traemos. Conflictos, fíjense nada más algo que me parece tan rudo.
¿Y los conflictos que creamos en nuestra mente? A esa señora que le decimos que es la loca de la casa, esos que nos inventamos, que del 100% de las cosas que nos inventamos, el 90% no ocurre. Pero mientras tanto, ya le destinamos energía, ya le destinamos justo un espacio en nuestra mente que no es precisamente lo más enriquecedor y lo que edifica. Ya nos ocuparon un espacio, ya nos desataron una serie de emociones, ya estamos con una angustia y una ansiedad, angustia y depresión, porque si a lo mejor pensamos en el pasado lo que pudimos haber hecho según nuestro estándar bien y que lo hicimos muy mal y nos estamos recriminando al futuro, y entonces estamos en la ansiedad de que lo que vamos a hacer y viviendo eso que va a llegar a ser y a lo mejor tampoco sucede, dejando de vivir justo el presente que es en este momento donde podemos tomar decisiones desde dónde ver el conflicto y cómo verlo para que edifique. Entonces, fíjese que parece una figura muy particular. Decía que, retomando el tema, la mediación incluyente, ¿qué significa? Que en este caso una persona llamada mediador, refiero que la persona entre hombres, mujeres o la identificación que tenga cada uno, se basa en el diálogo. Diálogo, otra vez, el diálogo es una habilidad blanda donde aprendemos justo a manifestar nuestras ideas de manera verbal y viene algo muy particular. Aprender a escucharnos, porque solemos hablar sin escucharnos. ¿Ok? Esta es una habilidad que vamos aprendiendo con el tiempo, haciéndonos conscientes de ello. Ya que estamos en esta sesión, yo nada más les suplicaría a quienes nos están haciendo favor de ver a través de sus dispositivos, que en este momento identifiquen dónde está su mano derecha. ¿Ya lo identificaron? Perfecto. Eso es hacernos conscientes. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos y nos escuchamos, haciéndonos conscientes de ello, ¿sí? No crean que esta es una situación pues tan común o tan como que nos percatemos con mucha facilidad de ello, porque no aprendimos, pero podemos aprender. Cuando en nuestro cerebro se registra la verbalización de una determinada idea, de un determinado tema, de un discurso, ¿sí? Se apaga el lado de la escucha. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Aprender a que cuando estamos verbalizando algo, también activemos esa parte de nuestro cerebro que escucha. Y empezando entonces, que cuando hablemos, nos escuchemos de tal manera que en el momento en el cual nosotros logremos transmitir un mensaje, nos aseguremos que lo que salió de nuestro ser, lo que salió de nuestra boquita, sea precisamente lo que queremos transmitirle a la otra persona para que la persona reciba ese mensaje de manera limpia, de manera sencilla, de manera clara, que se comprenda exactamente lo que yo quiero transmitir a la otra persona. ¿Y cómo me aseguro? Preguntando, ¿ok? Haciendo preguntas para que estemos en la misma sintonía y me asegure de que mi mensaje va limpio, va directo, va claro y sea recibido por mi destinatario en el mismo tenor, ¿ok? Entonces, aquí se hace patente la figura que les hacía referencia del mediador, mediadora, que no va a solucionar el conflicto. Les va a parecer extraño esto que estoy diciendo. No, el mediador y mediadora no resuelven los conflictos, lo resuelven las personas que acuden, ¿sí?, ante ese tercero que va a ayudarles a tender un puente de comunicación porque las personas perdieron todo contacto, no saben cómo comunicarse y entonces esta persona lo que va a hacer justamente con habilidades, herramientas y una serie de estructuras que va a poner a disposición de las partes para generar otra vez ese diálogo, ¿ok? Y que puedan tomar decisiones que no son impuestas por un tercero, sino que esas mismas personas construyen sus acuerdos y se plasman en un documento que se llama convenio, ¿ok? Bueno, les puse aquí este dibujito que me pareció espectacular porque dice, ¿qué es la mediación, no? Y el acrónimo dice, mediar es debatir imparcialmente acuerdos conciliadores, incentivando objetivos y negociaciones. ¡Ay, qué cosa más maravillosa!
Por ahí va la jugada justamente. ¿Ok? Cuando hablamos entonces de la mediación, de la intervención de una persona que nos va a auxiliar para que podamos construir ese canal de comunicación que ya no tenemos activo porque tenemos un conflicto y porque ese conflicto no nos permite ver más allá de lo evidente, pues bueno, entramos a esto que significa mediación inclusiva. Hacer referencia, fíjense, a estos principios trascendentales. La equidad, el tratamiento justo para todas las personas involucradas. Ajá. Fíjense nada más. Entonces, la equidad es tomando en consideración las condiciones particulares de cada uno de ellos. Cuando hablamos del principio de participación como parte justo de la mediación inclusiva, es el fomentar la voz y representación de todos los grupos, de todas las personas. En ese sentido, va de la mano del empoderamiento. Tomar decisiones informadas y responsables, informadas, espacio, conjunción, responsables, ¿sí? Para que tengan el impacto que se busca. Y por supuesto, fomentar una cultura de paz. ¿Cómo se hace la paz? Justamente así, construyéndola. ¿Cómo se aprende a nadar? Nadando, ¿sí? ¿Cómo se aprende a construir la paz? Eligiendo construir la paz, me refiero a elegir relaciones sanas, edificantes, armónicas desde nosotros mismos para que podamos tender justo esto que estamos pidiendo hacia el exterior, pues primero que lo tengamos nosotros, porque si, ¿cómo buscamos una paz que no está dentro de nosotros? No hay manera. No podemos dar aquello que no tenemos. ¿Sí? Bien, esos principios entonces, ¿cómo los aplicamos? Bueno, pues identificamos distintos tipos de conflictos. Por ejemplo, aquí hago referencia a muchos, a cualquier cantidad. Sin embargo, me voy a concentrar en estos muy particulares o digamos más emblemáticos. En los conflictos sociales, ¿qué advertimos? Pues discriminación, exclusión, marginación. Ajá. En los conflictos educativos hay un acceso en este país, por lo menos en el cual nosotros vivimos, desigual a la educación y por supuesto que se advierte una discriminación en el entorno escolar. Cuando hacemos referencia a la discriminación de carácter laboral, pues nos estaremos justamente refiriendo a cómo en el lugar, el espacio laboral como tal, se pueden gestar condiciones de acoso, de desigualdad salarial, de maltrato, ¿ok? Y los conflictos de carácter comunitario. Nos estaríamos refiriendo justo al acceso y servicios, recursos, tensiones interculturales que se van gestando y cómo es que hemos aplicado esta mediación. Y les voy a poner un ejemplo, fíjense, a propósito de los conflictos comunitarios. Los pueblos originarios nos han dado una cátedra extraordinaria de cómo al interior, con base en sus usos y costumbres, solucionan sus conflictos de manera muy pronta, expedita, seria, profunda, y que creen que le apuestan mucho a la restauración de las relaciones o de los vínculos entre las personas que están conflictuadas. ¿Por qué? Porque recuerden, por favor, que la investidura, que la responsabilidad, que el poder que asume, ¿sí? El jefe máximo de ciertos grupos como tal eh, de pueblos originarios, bueno, pues ante ese reconocimiento de esa investidura y de esa escucha y de justamente colocar cuáles son sus necesidades las partes, cuáles son aquellos elementos que consideran que han trastocado, los elementos que para ellos son cruciales, que son escuchados, que son valorados, que son reconocidos, pues bueno, en ese momento la intervención que hacen los pueblos originarios en los conflictos de personas que pertenecen a su comunidad, fíjense que han tenido un impacto trascendental. Hemos aprendido mucho de ellos. Entonces, bueno, en este sentido, se propicia a través de las diversas herramientas que se emplean en mediación, pues justo el atender de manera inclusiva a cada una de las necesidades de las personas que acuden ante una dinámica que pareciera ser
no tiene solución. Invitamos y vamos gestando las condiciones idóneas para que las partes puedan construir a través de, insisto, distintas herramientas, escucharse para poder escuchar al otro, a la otra. Y entonces arribar justo a soluciones que sean equitativas, justas, plenas, conscientes y que por supuesto sean cumplidas. Y aquí viene lo más interesante del asunto. Cuando las personas construyen esas soluciones a sus conflictos, como no vienen de un tercero que se les impone, lo hacen efectivo o cumplen con gusto. ¿Por qué? Porque se sienten parte de esa construcción. Y te da ese sentido de identidad. La resolución es duradera. ¿Por qué? Porque se abordan las causas subyacentes del conflicto, no nada más lo que está en el borde, ¿no? o lo que se ve más aparatoso. No, ¿qué hay debajo de ese conflicto? Y cuando se tocan esas fibras más sensibles, sin duda alguna las partes se sensibilizan y por supuesto que en esa sensibilización deciden que los vínculos son importantes, que son trascendentes, que desean seguirlos fortaleciendo, que desean cada uno de ellos ofrecerse disculpas, aceptarlas y construir en beneficio de toda la sociedad. ¿Ok? Fortalece la cohesión, fortalece la solidaridad comunitaria, por supuesto, y que gesta, por supuesto, las condiciones idóneas, para el empoderamiento individual, ¿sí? Aquí, pues, las personas en el momento en el cual se sienten reconocidas, se sienten parte de, vistas, valoradas, pues, ¿qué es lo que vamos a gestar? Pues bueno, o dar pauta para que celebremos las diferencias, que se reconozca el valor de la diversidad. ¡Qué bueno que somos diferentes! En estos casi 8,000 millones de seres humanos que habitamos este planeta, no hay uno igualito a nosotros. Entonces, en este sentido, fíjense, la enorme valía de la inclusión va de la mano de de celebrar esa diversidad, celebrar la diversidad, valorarla, reconocerla, y no al lugar la competitividad, así como nos enseñaron. O sea, pareciera ser que es una y otra vez el traer a este escenario el que tenemos derecho a pensar diferente a como nos formaron. Tenemos derecho a decir gracias por esa formación que recibimos, ruda, dura, rígida, y decir, oye, puedo pensar de manera diferente. Y no quiere decir con eso que estemos traicionando lo que originalmente nos formaron. Perdón, pero los seres humanos seguimos progresando, evolucionando, y aquello que no suma, resta. Ya nos dimos cuenta que como fuimos formados de perpetuar el conflicto, la lucha, no está padre, que no edifica, que no deja consecuencias positivas. Bueno, ¿y qué tal si lo pensamos de manera diferente? Esto es pensarlo de manera diferente. Entonces, hacerlo más colaborativo, más que competitivo, más que de lucha, más que de confrontación. Colaborar. Esa es la parte de negociar, que son trascendentales. ¿Y quién vale la alegría? Porque las palabras importan. Bien vale la alegría voltear a verlas y cuestionarnos. Cuestionarnos para ser propositivos, para ser colaborativos, ¿sí? Para ser máquinas resolutoras. Y no me refiero a que el término de máquinas en el sentido de simplemente tener resultados o números, no. Me refiero más a ese mecanismo en virtud del cual, si fuimos cableados de determinada manera, pues que ahora seamos cableados de otra y que elijamos otros caminos, otras arterias, otros cables, otras aristas a través de las cuales podamos aportar a este medio en el cual, pues, sin duda alguna nos favorece a todos. Diversos estudios de caso que hemos encontrado justo en esta mediación inclusiva, bueno, pues en conflictos laborales donde podemos abordar la discriminación o la inequidad salarial, como hicimos referencia,
conflictos educativos para mejorar el acceso y calidad de educación a todos, y también en conflictos comunitarios, como les hacía referencia, para que la convivencia siga siendo pacífica y respeto, por supuesto, a los diferentes grupos que las conforman. Seguramente ustedes se habrán enterado, y si no, bueno, es importante que lo traigamos aquí en el radar, la mediación con perspectiva de infancia en el Poder Judicial del Estado de México. Esto fue publicado en una circular en la 56 de 2023 por nuestra institución, el Poder Judicial del Estado de México, donde se reconoce la importancia de proteger los derechos de las niñas y niñas en situaciones de conflicto familiar. Fíjense nada más, esta perspectiva es inclusiva en el sentido de decir, ahora ponemos al niño o niña en el centro, porque de las decisiones que van a tomar sus padres respecto a su situación, sus relaciones o la convivencia, ¿sí? Pues el eje central es ese niño o niña. ¿Y por qué no dejarlo participar y escucharlo desde donde está, qué es lo que vive, para que pues la mediación a la cual arriban sus padres, también ese niño o niña sea escuchado? Fíjense nada más. ¿Qué busca? Asegurar el bienestar y la participación activa de los niños y niñas en el proceso de mediación. Entonces, así como tenemos diversos protocolos para juzgar con distintas perspectivas, pues aquí tenemos un protocolo ahora para proteger esos derechos de los niños y niñas en conflicto familiar en materia de mediación. ¿Okay? Y en este sentido, ¿a qué conclusión vamos arribando justo con esta inclusión? El fomentar una cultura de la mediación inclusiva para construir un mundo más justo y más solidario. Es una herramienta sin duda alguna, estimo que es poderosa para promover la equidad y la participación plena de todas las personas en la sociedad, y que en esta construcción de esta dinámica, pues todos y todas somos responsables y corresponsables. El decidir implica sin duda alguna que dejemos de lado aquellas historias que nos hemos contado a lo largo de la vida para dejar un camino infinitamente más amplio a otras formas de ver la vida. Si aquello que hemos hecho de manera continua no nos ha funcionado del todo, o no ha sido precisamente que nos arroje los resultados más favorecedores, pues entonces valdría la alegría pensarlo de otra manera. Y entonces cuando nos replanteamos y nos empezamos a preguntar cómo sí, ¿sí?, nuestro cerebro se da a la tarea de buscar soluciones. Y le damos esa responsabilidad, esa habilidad de responderle a la vida de las decisiones que tomemos, no en un plan de víctima, sino en un plan de adultos funcionales responsables, para que en este sentido, pues podamos ser elementos que sumen a esta sociedad, que requiere sin duda alguna de personas que seamos corresponsables de lo que pensamos, decimos y hacemos. En este sentido, bueno, mis datos son los siguientes. Les dejo aquí mi correo electrónico y estoy en este caso a sus órdenes para que podamos seguir, si es su deseo, compartiendo estas experiencias que nosotros hacemos y gestamos desde acá, ¿sí? Cómo es que también en nuestra formación de origen como abogados, como abogadas, nos encontramos con esta forma de ver la vida, que no lo puedo llamar de otra manera, de la cual el día en el cual ustedes se atrevan a mirar con otros ojos, que estas habilidades, actitudes, valores, herramientas que nos da la mediación nos cambia la vida. ¿Y qué creen? Que nos enamoramos de ello. Y cuando te enamoras de este lado diferente de hacer justicia, porque la justicia sí está en nosotros, pues simplemente lo que haces es como que te enamoras, pues quieres saber más. Y en ese saber más quieres seguir compartiendo más y que más personas se enteren que esto puede ser la diferencia, que esto puede sumar y que esto nos conviene a todos y a todas, porque a todos nos conviene vivir en un ámbito de armonía, de paz, de tranquilidad, y que podamos seguirnos desarrollando como personas de bien, como personas que sumamos.
Yo les agradezco infinitamente su atención, agradezco de nueva cuenta a nuestra gran institución por esta enorme oportunidad. Son ustedes muy amables, que disfruten una excelente tarde.